cae el ego, se destruye el ego y las aflicciones caen. Es el momento en el que la mente clara realmente queda perfectamente expuesta, digámoslo así, que es cuando realmente queda limpia, por decirlo de alguna manera. Y que es en ese momento realmente en el que, si uno se ha entrenado de alguna manera, es cuando uno puede reconocer esa mente clara y aprovechar, digamos, ese momento pues para, digamos, para ir más adelante. Todo esto es realmente un entrenamiento para ese momento. O sea, al final realmente todo esto es para poder llegar de una manera consciente a ese momento, y toda esta práctica de la paciencia y todo esto es para poder llevar lo que llevamos aquí en esta vida lo mejor que podemos. O sea, al final más o menos va por ahí el estudios o... 가사 기랑 지오미타피 코르라 진짜치마이라 아니 데드 먼저 시가 라몰라 치세 모두 기르라 치세 모두 기르에 까블라 아니 sem기 장신 외세와디 아니 모두 기르라 데드 녀모 다 마리바데도 참아 메바 차 혼데르레게 메바 차조기라 아니 당가조 미친 나올라 냠레 제와기 미규티 아니 치셈 몬두키로에 까블라 치셈 몬두키로 냠렌치야기 치두레베스 아 두레베스 나저 미세 나올라다는 나저 냠렌치디어 쇠도나 미데다 동만이 콜라 삼로탄이라 이 가르치두레 미규조 가르치두레라나 소소기 시발라몰라 치셈 몬두키로에 까블라 냠렌치 투바기 체두 먼저 단난 냠렌 치기에스 디미기들에스 소메티 바레스 muy sote mara ese no es el objetivo no es el muy objetivo sote mara cha셰치 es una parte muy sote muy so 산제 전제돼 다가지라도 가르쳐를 피해 버렸어 로서 가르쳐도 산제 전제돼 너무 피해 버렸어 el objetivo para practicar es precisamente el mismo objetivo que tuvo Buda, que tenía Buda Shakyamuni para venir a este mundo. 제가 뒤자 타바다 던지지 고방 모여 치료 패반인자 진정이 뒤자 상계의 진주와 상계의 이지 상계의 제스 중앙기에 상계의 너무 가르쳐 말이야. Buda, para poder guiar a sus discípulos y discípulas a la liberación y al estado de omnisciencia, ¿qué practicó? ¿Cuál es nuestro objetivo último? Nuestro objetivo último es alcanzar la paz de haber eliminado las aflicciones. Nuestro objetivo último es alcanzar el estado de budeidad donde solo existe la paz de haber eliminado el sufrimiento. Cada vez de hecho que cultivemos y practiquemos virtud, tenemos que dedicarlo para alcanzar la liberación y alcanzar la omnisciencia. Cualquier cosa que meditemos, el propósito de esa meditación es alcanzar ese estado. Ser paciente, somos pacientes para alcanzar ese estado. Practicamos la generosidad para alcanzar la liberación y la omnisciencia. Practicamos y cultivamos la virtud para plantar las causas de la iluminación. Entonces, ese es el objetivo de la práctica. Ahora te estás refiriendo a la mente a la hora de la muerte.
lo que tenemos que tratar de hacer es generar un estado mental positivo antes de morir, antes de que se manifieste esa mente de la muerte. 그래서 뒤 뒤도네 셈 상보다 장바다 제와다 지 동반이다 전주선들의 소수지 로로 군지 이유가지 뒤 뒤도네 군지다 야구 정달의 이유가 있나 치유의 내고서 치생원 교회 내고서 예생원 교회. ¿Qué sucede? Que si en esta vida no nos familiarizamos con ser buenas personas, con amor, con ser amorosos, personas amorosas, compasivas, pensamos en la vacuidad, desarrollamos bodhicitta y cultivamos, afianzamos ese hábito, lo más seguro es que a la hora de la muerte podamos morir con ese estado mental positivo, puesto que ya hemos creado el hábito anteriormente. 그래서 이 미스 개와체바디 단단한 개와체바디 왜 타바다 던지지면 고가지고 견제 지고는데 세대도 두스가를 들기는 서버 상호지 요와 인자 치워내고 서버 상호 못 주고. Entonces, toda la virtud que ponemos en práctica en nuestro día a día lo hacemos con el objetivo de alcanzar la omnisciencia, de alcanzar la budeidad. Sin embargo, estos estados mentales que estamos cultivando a lo largo de nuestra vida nos van a ser de beneficio para poder tener un estado mental positivo a la hora de la muerte. Si somos capaces de desarrollar un buen corazón y morir con una mente amorosa o con un estado mental positivo, eso proyectará una vida o un renacimiento superior en nuestra próxima vida. Si cultivamos las causas para alcanzar un renacimiento de humano o de un dios en nuestra próxima vida, tendremos la base perfecta para continuar practicando para alcanzar eventualmente el estado de budeidad. Y es así como vamos adiestrándonos en el camino, vida tras vida, hasta alcanzar el estado de omnisciencia. ¿Y eso de qué depende? De cultivar virtud en esta vida. Especialmente desarrollando una mente altruista, la mente que desea beneficiar a los demás. Pensar solamente en una misma es la causa de sufrimiento. Pensar solamente en los demás es la causa de felicidad. Eso se menciona en el camino del Bodhisattva de Shantideva. En este texto menciona que pensar en los demás es el cimiento perfecto para que surjan todas las cualidades. Mientras que pensar solamente en uno, en una misma, es la puerta que abre todo el sufrimiento. Por eso el desarrollar un buen corazón depende de los demás. Solo podemos desarrollarlo en base a los demás. Si desarrollamos este tipo de corazón, este tipo de mente altruista, podemos morir de forma relajada, sin preocupaciones, tranquila. Porque al final, si practicamos así, al final de nuestra vida, podremos irnos en paz pensando, esta vida la he vivido de la mejor forma que he sabido, que he podido, he puesto todo mi esfuerzo en poner en práctica el Dharma, en ser buena persona, y con eso en mente podremos irnos en paz. Sin arrepentimiento. Tenemos que tratar de morir sin arrepentimiento.
야구는 말이야. 이거 좀 딱, 오늘 이제 같이 해서 내 뒤가 산지 지민 공부다 지지 힘들어. 이제 저는 매주 독세에서 돌리게 했어요. Si morimos con arrepentimiento, estaremos muriendo con un estado mental que se arrepiente de todas las negatividades. Pensaremos, hay que ver que he hecho esto y he dañado a esta persona y he engañado a esta otra persona. Y sí, y es muy negativo morir con ese estado mental. 어디서 저는 치신 지나서 딱 교원한테 치유의 생기. 먼저 교준지 제 생기 치신 좀 주마. 나스. 기회 로 산로 삼부터기 치시죠. 그러나 이게 스타팅 요해디 진짜 저를 비쇼를 소 위익 소디 산재고 타부터 치고요. Entonces, practicar en esta vida un objetivo parcial es para, como has mencionado, poder morir de forma tranquila y con un estado mental positivo que nos permita tener un buen renacimiento. Eso es un objetivo parcial. Pero el objetivo último es cultivar virtud para alcanzar el estado de un Buda. Gracias. Vamos a empezar a leer el texto, si no, no vamos a terminar nunca. tambo 실은 몰라 된다를 쓰면 굉장히 좋아. 그러나 좋아져. 요즘 좋아져. 무슨 숨통으로 된자를 쓰는 레라고요. 좋아서 지제 아니 무슨 숨으시제 아니 줄 가다 들어와 줄 들어왔잖아. 그러나 사제는 숨제. Vamos a delinear un poco o hacer un poco un mapa mental de cómo se divide el texto para que sea más fácil luego disecarlo y así comprenderlo. Entonces el texto podemos dividirlo en tres partes. Sería la preparación o digamos que más bien la introducción, la enseñanza principal y la conclusión. Podemos dividir el texto en estas tres partes. Por lo general, por supuesto, existen muchos textos que comentan, o comentarios, que comentan el significado de este sutra, el sutra del corazón. Pero podemos tomar una visión general y dividir el sutra del corazón en estas tres partes. Introducción, la enseñanza en sí, la parte principal de la enseñanza y la conclusión. La introducción tiene a su vez, digamos, podemos subdividir la introducción en dos. Está la introducción común y la introducción específica. Eso es la introducción del texto, que se divide en dos. Luego, la parte principal del texto, que es la enseñanza en sí, es una sesión de preguntas y respuestas entre Shariputra y Avalokiteshvara. Y en la conclusión, al final del texto, es cuando todo el séquito presente se regocija de la enseñanza que acaba de recibir. Buda enseña de muchas formas. Puede enseñar de forma verbal, puede enseñar a través de una orden o enseña, por ejemplo, a través de bendecir a los demás. Hay muchas formas en las que Buda da enseñanzas. En este sutra en específico están presentes estos tres tipos de enseñanzas de Buda. En la primera parte, en la introducción, tanto en la introducción común como en la introducción específica, esta es la enseñanza a través de una orden o de una instrucción. En el texto en sí, la parte principal del texto, Buda da una enseñanza a través de una bendición. Mientras que en la última parte del texto, en la conclusión, Buda da una enseñanza de forma verbal. Y es cuando Buda dice al final,
es así, no sé, bueno, dice excelente, excelente, es así, algo así dice. 다, 이 쇼니 마셔는 싫어님부터 그래서 퇴배가 상관없는 데 투중비 바자스 저러 상계선 투배 바자 켜버진 거예요. Y a través del estudio de este texto podremos, a través de la escucha, a través de la contemplación, el análisis de este texto, podremos dejar unas huellas kármicas en nuestro continuo mental muy positivas. 다 투배 바자 될 때는 투중 싫어기에 안 상계 연도의 상담에 안 선주 싫어기에 Al dejar huellas en nuestro continuo mental después de haber escuchado este texto, de ahí es donde surge la sabiduría que surge de la escucha. En base a la sabiduría que surge de la escucha, podemos luego analizar, tendremos algo en lo cual investigar y analizar. Y en base a ese análisis surge la sabiduría del análisis. 진정이 선주고 싫어도 야는 공부하라 공부적으로 때문에 아니 공부적으로 하는 공부로 될라되는 공부고 싫어지. Una vez que analizamos, no nos podemos quedar simplemente en un análisis inicial, sino que tenemos que investigar y analizar el significado de lo que hemos escuchado una y otra vez, Y el familiarizarse con ese significado es desarrollar la sabiduría que surge de la meditación. Por lo tanto, para desarrollar, primero hay que desarrollar la sabiduría que surge de la escucha, en base a eso desarrollamos la sabiduría que surge de la investigación y en base a eso desarrollamos la sabiduría que surge de la meditación. Entonces vamos a comenzar a leer el Sutra del Corazón, que lo tenemos en la página 76, y vamos a leer hasta donde dice de Bodhisattvas. Leemos: me postro ante la triple joya aria, así hubo una vez. Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. Hasta ahí. Chachu Semba, Ketu Chembo, Tapchitu Shute. Esta parte que hemos leído es la introducción común. Esta introducción común es donde menciona las 4 excelencias. La excelencia, primero menciona el tiempo excelente, sí, tiempo excelente. Maestro excelente. Lugar excelente. Séquito excelente. Estas son las 4 excelencias. Primero está la excelencia del tiempo. Y esto comienza con esta introducción común, que es una instrucción que dio Buda. Los sutras tienen que comenzar así. Por lo tanto, esta introducción es una instrucción de Buda. Y el escribano, la persona que cogió y se dice escribano, ¿no? El que tomó esta enseñanza fue Manjushri. Sin embargo, hay varias versiones. Algunos textos dicen que fue el Bodhisattva Manjushri quien fue el escribano, y otras versiones dicen que fue el Bodhisattva Vajrapani.
산제 존대에게 특별 뒤지래서 야냐냐는 말했어. Pero realmente no importa si fue Manjushri o si fue Vajrapani, no hace mucha diferencia. Lo que esto quiere decir cuando dice así oí una vez, lo que eso está indicando específicamente es que el escribano fue alguien que estuvo ahí presente y escuchó la enseñanza directamente de Buda Shakyamuni. Y cuando dice así oí una vez se refiere a que escuchar ese tipo de enseñanzas de Buda Shakyamuni es algo que solamente pasa una vez, no es una oportunidad que surja muchas veces en la vida. Por lo tanto, aquí están mencionando el tiempo. Así, en este momento, cuando Buda Shakyamuni estaba presente, así oí una vez. Por lo tanto, es una ocasión extremadamente rara, una ocasión extremadamente valiosa, porque no es algo que vaya a estar pasando toda la vida o que pase siempre, poder oír enseñanzas directamente de Buda Shakyamuni. Es como, por ejemplo, cuando hablamos de lo difícil que es conseguir otro precioso renacimiento humano. Pues así de difícil es. La siguiente línea habla sobre el excelente maestro que da la enseñanza. El excelente maestro que imparte la enseñanza es Buda Shakyamuni. Y este maestro excelente, ¿dónde da la enseñanza? ¿Cuál es el lugar excelente donde se imparte la enseñanza? En la montaña llamada Pico del Buitre, en Raya Grija. El reino donde estaba situada esta montaña se llama Raya Grija. Y esa montaña se llama Pico del Buitre porque tiene una forma que asemeja la forma de un buitre. Entonces, esta enseñanza, esta excelente enseñanza se imparte en el excelente lugar que es en el Pico del Buitre en Raya Grija. Por eso este lugar hoy en día se considera un lugar sagrado, porque Buda Shakyamuni dio enseñanzas, impartió enseñanzas allí. Y si Dios impartió esta enseñanza en un lugar excelente, ¿cuál fue el séquito que rodeaba? Las personas presentes que pudo escuchar esta enseñanza? Hay dos tipos de personas que están presenciando esa enseñanza. Fueron monjes y monjas completamente ordenadas las que escucharon, o sea, personas monásticas las que escucharon esta enseñanza, y luego grandes bodhisattvas. Por lo tanto, en este lugar excelente, Buda Shakyamuni impartió enseñanzas a personas monásticas. Y no solamente a personas monásticas, sino a personas laicas, pero esos laicos y laicas que estaban ahí presentes eran grandes bodhisattvas, bodhisattvas laicos. Por lo tanto, el séquito estaba formado de personas monásticas como de personas laicas. Todas ellas bodhisattvas, todas esas personas eran bodhisattvas. Algunos de esos bodhisattvas había tanto humanos
como dioses en ese séquito de bodhisattvas. Y fue a ese séquito excelente a quien Buda Shakyamuni le impartió la enseñanza. 딘저기 콜로 버베기 아니 제 시정이 너들의 무슨 년년이 쳐도지고 콜때 아니 배 돈이 때문에 내려오냐 기미로 미만하고 또만 때만이나 때려오냐 기미로 기미바데라 아니 이래서. En otras palabras, Buda Shakyamuni dio esta enseñanza que se llama la sabiduría trascendida, ese es el nombre oficial de la enseñanza. La sabiduría trascendida a estudiantes y discípulos que tenían un continuo mental listo para recibir estas enseñanzas y tenían el continuo mental suficientemente maduro para poder desarrollar y comprender la vacuidad. 냐도 제만 팀아 야 상마 저거 팀아 어 최슈가 상마 제만 팀아 팀아이나 더기도 쉬었으나 그래. Y en ese momento estaban todos todo ese séquito estaba reunido y estaban todos comportándose en una postura todos iguales, y todos estaban sentados iguales y todos conduciéndose de una forma armoniosa. Aquí no lo menciona, pero en el texto tibetano dicen que estaban todos conduciéndose de esa misma forma. Por lo tanto, hasta esta parte, y de bodhisattvas, es la introducción común. Por lo tanto, para hacer un pequeño resumen, en la introducción común de este texto, primero menciona el tiempo excelente cuando se imparte la enseñanza, el maestro excelente que imparte la enseñanza, el lugar excelente donde se imparte la enseñanza y el séquito excelente que está presenciando, escuchando la enseñanza. Y esta, digamos, que es la introducción común al texto. Y ahora vamos a pasar a la introducción específica del texto o la introducción no común. Y continuamos a leer y yo os indico cuando parar. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos, llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área agroqueswara del Sattva consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los 5 agregados también vacíos de existencia inherente. Hasta ahí. Esta es la introducción específica. Y se llama la introducción específica o no común porque muestra características que a lo mejor no son obvias a priori. Por ejemplo, al principio dice, en aquella ocasión. En aquella ocasión se refiere de nuevo al tiempo, es el tiempo excelente. Y es un momento excelente de tiempo porque en ese momento estaban presentes discípulos y discípulas que había madurado su continuo mental para poder recibir esas enseñanzas sobre la vacuidad. Por lo tanto, cuando aquí dice, en aquella ocasión, estas palabras se refieren específicamente a eso, que en aquella ocasión es un momento excelente, es un momento de tiempo excelente,
porque en ese momento los continuos mentales de los discípulos y las discípulas presentes en la enseñanza habían madurado las raíces de la virtud, las raíces de virtudes en su continuo mental, habían madurado lo suficiente para poder recibir esas enseñanzas sobre vacuidad directamente de Buda Shakyamuni y por lo tanto serían capaces de realizar la vacuidad muy pronto. 제가 돈이 뻗다 많이 나 아니 그 돈이 뒤떠발라 때문에 아니 단지 머리 발라 밀려와. Buda Shakyamuni sabía que si en ese momento enseñaba sobre la vacuidad, podrían dañar, podrían atacar a la ignorancia que se aferra a la existencia inherente. 제가 돈이 벌어 쇼크랑 나를 돈이 많이 거를 뭐에 대해 조지는 손에 들이. Y es por eso que el tema explícito de esta enseñanza es la vacuidad. 제가 돈이 뒤져들라. ñadurin gasan tomani tiempo. La vacuidad, de hecho, ha de ser enseñada a discípulos y discípulas que su continuo mental haya madurado. Luego dice, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al final de esta frase dice que ese tipo de concentración se llama percepción de lo profundo. Hay dos palabras principales, percepción y profundo. En distintos textos se explican estas palabras de forma un poco distinta. Debería de ser en verdad percepción profunda. Esa concentración se llama la percepción profunda. Y la profundidad se refiere al objeto de la meditación. El objeto de la meditación es la vacuidad en sí. Por lo tanto, esa profundidad se refiere a la vacuidad. Este objeto de meditación, de vacuidad, está más allá de la comprensión de los seres ordinarios. Eso quiere decir que los seres ordinarios no tienen la capacidad de percibir esa profundidad, no tienen la capacidad de, por lo tanto, realizar la vacuidad. Y es por eso por lo cual se llama profunda. ¿Por qué? Porque los seres ordinarios no tienen la capacidad de percibir, de realizar directamente esa vacuidad. ¿Quién tiene esa capacidad? Los seres arias, los seres nobles. De hecho, ahí podéis ver que están los seres ordinarios abajo y los seres nobles arriba. Son los seres nobles, en sánscrito arias, los que tienen la capacidad de percibir directamente, no conceptualmente, la vacuidad, y por eso se llama profunda. Camino de los seres ordinarios y camino de los seres nobles, ¿no? Sí, me pongo aquí esa mofa. Luego podéis sacarle una foto con el móvil. Cholam, Jorlam, Tonlam, Gomlam, Milorlam. Ah. Te chama Tonlam. Te chama Cholam dan Jorlam. Por lo tanto, cuando habla de profunda, se está refiriendo al objeto de la vacuidad, se refiere a la vacuidad, que es un objeto de meditación.
¿Y por qué a la vacuidad se le llama profunda? 돈이 돈만이 뭐 시도 차오. 차모 시지. Porque ese objeto de meditación es muy sutil, la vacuidad es muy sutil. 가서 딘주기 까상. 가서 대마주고 까상. 내가 이제. Es la negación de la existencia de identidad inherente, es una negación. 제에서 콜라 소무스데 차모시 샤제다 소무스라고. Y por eso se llama profunda, porque es realmente sutil. 뭐 딘저기 소무디 이 돈이 소무디 다다네 소소제고 전화도 전화 누구 전화도 전화 거고. 딘이게 딘이부터 이게 처음부터 전화게 무수도 또 한도 봐. 파발난지 통합문제 파발난지 무수도 또 뭐다 소무스제. 자. Por lo tanto, la razón por la que se llama profunda es porque los practicantes que son todavía aquí seres ordinarios, que están en el camino de la acumulación y en el camino de la preparación, no tienen la capacidad todavía de realizar esa vacuidad directamente. ¿Quién sí tiene esa capacidad? Los seres nobles, los arias, que están en estos caminos de aquí arriba. Estos son los únicos seres que tienen la capacidad de realizar directamente la vacuidad, y por eso se llama profunda. 제가 아니 소문 나와서 싫어했는데 소모스 싫어했는데 소모스 대체 전에는 소모스. Y por eso dice que el Bhagavan estaba absorto en la categoría de los fenómenos llamada, concentración llamada percepción de lo profundo. 나왔지. Yo pienso como 나 저기 안 나왔어. 다 소모치. 다 나왔으다. 이 동안이 나도 소모치 동행이 위전이 시가. 위전이 시가 수자지. Luego está el segundo término, que es percepción. Percepción se refiere a la mente que es la que realiza la vacuidad. O sea, la profundo se refiere al objeto y la percepción se refiere al sujeto que realiza ese objeto. 제가 이지 캐버도 전에 동안이 이전이 캐버도 전에 돈이도 싫어. 이시. Por lo tanto, aquí está, en estas dos palabras, está describiendo o está especificando el objeto de meditación, la vacuidad, y el sujeto que medita en ese objeto, que es la sabiduría que comprende esa vacuidad. Es una relación de objeto-sujeto. 제가 나왔을 때 이 동안이 무슨 뜻도 이시달라 나왔어. Por lo tanto, ¿qué es la percepción en este caso? En este caso, la percepción es la sabiduría que realiza directamente la vacuidad. 다 노르드나니 이 동안이나 이제 돈도 이시. En otras palabras, solamente hay dos cosas: objeto, vacuidad; sujeto, sabiduría que comprende la vacuidad. 소모스데 동안이죠. 나왔을 때 아니 돈이도 싫었지. La profundidad es la vacuidad y la percepción es esa sabiduría que comprende la vacuidad. 어디서 그랬다. 두스카라 개와자는 직체. 다 때려 차스. 때려 차스만 때려 자체로 치다. 다 시라쿠를 나가죠. 러시아가 있나? 미드스 쪽이나? 루스라이나? 다 소모스데기. 소모스데라. 그러고 소모스 돈이라고. 소모스 돈이라고. 아니 똥만이 두자라 때네. 때네 인주로 이르쳐. Esa es una forma de explicar estas dos palabras: percepción de la profundidad, percepción profunda. Luego podemos irnos un poquito más, un pasito más hacia adelante, un poco más profundo. Entonces hemos dicho que la profundidad se refiere a la vacuidad, ¿verdad? Se refiere a que la vacuidad nos tiene que servir para comprender la originación interdependiente. Y tenemos que usar el razonamiento de la originación interdependiente para comprender la vacuidad. Por lo tanto, la vacuidad y la originación interdependiente son complementarios. Basados en esta explicación,
Lo profundo, la profundidad se refiere a la vacuidad, mientras que la percepción se refiere a la originación interdependiente. Por lo tanto, vacuidad y originación interdependiente. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de usar la vacuidad para comprender la originación interdependiente y usar la originación interdependiente para comprender la vacuidad. Podemos demostrar la originación interdependiente usando la vacuidad como nuestro razonamiento lógico. Y podemos demostrar la vacuidad usando... ¿Eso es lo que he dicho antes? O sea, podemos demostrar la originación interdependiente demostrándolo con usando la vacuidad. Y podemos demostrar la vacuidad usando la originación interdependiente. Por lo tanto, la vacuidad y la originación interdependiente son de una misma esencia, pero son entidades distintas. Y por eso en el texto dice percepción profunda, percepción, originación interdependiente, profunda, vacuidad. Si no, también podemos decir que la profundidad es la vacuidad, el objeto, y la percepción es el sujeto, esa sabiduría que comprende la vacuidad. Esta primera explicación de la vacuidad y la sabiduría que comprende la vacuidad no es difícil de comprender. Es más sutil el comprender cómo la vacuidad y la originación interdependiente se complementan mutuamente. Puesto que todos los fenómenos se originan de forma interdependiente, podemos comprender cómo funciona la relación entre acción y agente, ¿no? Se dice agente el que hace una acción, ¿no? Acción y agente. Puesto que todos los fenómenos se originan interdependientemente, dependen de causa y efecto para existir. Puesto que existen todos los fenómenos dependen de causas y condiciones, quiere decir que todos los fenómenos son dependientes. Si los fenómenos no se originan interdependientemente, quiere decir que son independientes de causas y condiciones. Si los fenómenos son independientes de causas y condiciones, entonces no puede haber agente, acción y actuado, aquello que se puede. Si no existe un agente, una acción, un agente y una acción, no puede haber causa y efecto, la ley de causa y efecto. Si no existe la ley de causa y efecto, quiere decir que de una causa virtuosa no surge la felicidad y que de una causa dañina no surge el sufrimiento. Eso es lo que si seguimos esa lógica, necesariamente llegamos a esa conclusión. Sin embargo, como todos los fenómenos se originan interdependientemente, son de la originación interdependiente, quiere decir que hay agente, hay acción, etc. Si hay agente y hay acción, quiere decir que la ley de causa y efecto funciona. Y si la ley de causa y efecto funciona, quiere decir que determinadas causas tienen un determinado efecto.
Por lo tanto, no puede existir una originación interdependiente que es esencialmente distinta de la vacuidad, y no puede existir una vacuidad que sea esencialmente distinta de la originación interdependiente. Eso quiere decir que si uno está presente, el otro tiene que estar presente, y si el otro está presente, el uno tiene que estar presente. Esta es una enseñanza específica que dio Buda Shakyamuni. Por eso Lama Tsongkhapa dice que de todos los maestros, Buda Shakyamuni es el más excelente porque enseña la originación interdependiente. Dice, en este mundo han vivido y han surgido muchos maestros y maestras, sin embargo Buda Shakyamuni es el único que ha enseñado la originación interdependiente. Se ríe porque está citando a Nagarjuna que no me sé. Entonces Nagarjuna dice lo siguiente y que se lo va a explicar a Lo que viene a decir Nagarjuna es una cita del texto de los versos raíces de sabiduría, donde dice que no hay nada que sea originación interdependiente que no sea vacuidad, y no hay nada que sea vacuidad que no sea originación interdependiente. Esta es una explicación muy breve de lo que percepción profunda quiere decir, pero realmente aquí se condensa todo el Dharma, las 84.000 enseñanzas de Buda se pueden condensar aquí, pero nosotros no tenemos la capacidad ni de explicar ni de comprender eso. Si si van surgiendo dudas, tenéis preguntas y eso, podéis ir haciendo. Entonces en ese momento estaba el Buda Shakyamuni meditando y a su alrededor ¿quién estaba? Estaba Shariputra y Avalokiteshvara. Buda Shakyamuni estaba absorto en la concentración sobre la categoría de los fenómenos, estaba en absorción meditativa. Por lo tanto, por eso dice en el texto que el Bhagavan estaba absorto en una concentración, eso quiere decir una absorción meditativa, enfocado en ¿qué? En las categorías de los fenómenos, en la percepción profunda. Es precisamente porque estaba ahí Buda Shakyamuni presente, absorto en esta meditación, que pudo influenciar a Shariputra y a Avalokiteshvara para que pudieran tener esta conversación y así dar la enseñanza a través de ellos. Entonces, Avalokiteshvara era un bodhisattva en el 10º bhumi, un bodhisattva en el 10º bhumi. Entonces,
era un bodhisattva. Un bodhisattva quiere decir que estaba en el camino del bodhisattva, no estaba ni aquí ni aquí, sino que estaba en este de aquí y estaba en el 10º bumi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea que estaba aquí arriba. Cuando llegas aquí te has iluminado. Entonces él estaba aquí. Mientras que Shariputra no había ni siquiera entrado en el vehículo del bodhisattva, sino que era era un practicante del camino de los oyentes, pero ya había llegado al estado de un arhat, o sea que estaba él aquí. Esto es inferior a esto, ¿eh? 셔레버도 태바만데 강사 가주마 고토되니. 하고 제레스니 사추가 토되니. 딱고 여부산제야 돼. 딱 하고 제레스 뭐도 내줄라 산제. 이제 전주스 추이 손제 손더라. Por lo tanto, Shariputra era un practicante, los que han llegado aquí se llaman arhats en sánscrito o destructor del enemigo en castellano. Entonces, Shariputra era un arhat del camino de los oyentes, por lo tanto, del vehículo Hinayana. Mientras que Avalokiteshvara estaba en el camino Mahayana y era un bodhisattva del 10º bhumi, quiere decir que estaba a punto de iluminarse. Aunque en realidad Avalokiteshvara ya era un Buda, en ese momento se manifestaba como un bodhisattva en el 10º bhumi. Pero, 제가 다시 포바체레스 서지 사추베기 아니 강사베 상자다 연내 냐마로. 똑같은 냐마로. 셔리부 때문에다 셔리부기 아니 잘해서는 조지는 가레스 제토래. Quiere decir que si Avalokiteshvara era un bodhisattva en el 10º bhumi y estaba a punto de iluminarse, quiere decir que sus cualidades mentales eran casi las mismas que Buda, que ya estaba aquí arriba, en este de aquí. Entonces nos podemos preguntar cómo Shariputra, que estaba mucho más para atrás, era un arhat del camino de los oyentes, puede hacerle una pregunta tan avanzada a Avalokiteshvara si él estaba mucho más atrás en el camino. Oda tienes. 제가 제게 아니 산제기와 셔리비 포바체레스 교단이 산제 전제대 띵들라 수문하고 띵들 뭐 쇼버레데 산제기 징글러지 징기 셔리브를 징글러지 단 가셔서 포바체레스다 여러분 니가를 징글러 왔습니다 산제가 이네 포바체레스니 셔리브를 징글러지 아니 조디스 제레스 조단 땅들이 내가 대마를 La razón por la cual Shariputra, a pesar de estar todavía en ese estado en ese nivel bastante más inferior que Buda y que Avalokiteshvara, pudo hacer esa pregunta, es porque en ese momento Buda Shakyamuni, que estaba en esa absorción meditativa, en esa concentración, a través de su poder influenció a Shariputra, bendijo a Shariputra para que pudiese hacer esa pregunta a Avalokiteshvara. 코랑 셔리블이 야 잘해서 따야가 네버져면 산제 전대데 돈이가 냠바 샤와 신도 셔리블 징글러지 아니 셔리블 징글러가 인자 잘해서 조지네 따다따다 por eso. En realidad en ese momento Shariputra no tenía la capacidad todavía y el conocimiento y la realización suficiente para hacer la pregunta que hizo. Sin embargo, como estaba influenciado por la bendición de Buda, o sea, Buda estaba usando su poder para bendecir a Shariputra, y fue así que Shariputra sabe qué pregunta hacer a Avalokiteshvara. 다 잘했으니 셔리블을 좋았다. 아니 잘했으니 말에 깨버려. 다디 셔리블 다 좋았다 말고 좋았다 잘했으니 말에 좀 거다. Entonces Shariputra va y le hace una pregunta a Avalokiteshvara y Avalokiteshvara responde. 셔리블가 다 내가 가르치고 있으면 하나 태증이 리젠 도저게 아니 리젠 도저게 동반이 간에서 사달랑 상을 람 리바 간에서 냐서 람고 레스. La pregunta que le hace Shariputra a Avalokiteshvara es: aquellos practicantes del linaje Mahayana, ¿cómo pueden practicar para avanzar en el camino? ¿Cómo han de adiestrarse esos practicantes del camino del linaje Mahayana? 다 도와드려. 전주스바 선바친구스 파바자레스. 전주스바 파바자레스 인세티리 다단다 당시에 되는 파바자레스 그 전주스바스 선바친구스 나보다. 선바친구라나 가르고 사추바. 사톰볼링 전주스바 선바친구. 사주를 다 사야 토인데 전주스바 선바친구스라.
Por lo tanto, aquí dice, pues si continuamos en la siguiente línea, dice al mismo tiempo también el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva. Entonces, Arya Avalokiteshvara ya hemos identificado quién es, el personaje de la historia. Y luego, ¿por qué dice Arya Avalokiteshvara que es el Bodhisattva Mahasattva? Maha quiere decir gran, en sánscrito quiere decir grande. Entonces, ¿por qué dice el gran Bodhisattva Mahasattva? Porque había llegado a un nivel de realización muy alto, como hemos dicho, había llegado al 10º bhumi, y por eso se le denomina Bodhisattva Mahasattva. 전주 심바세데 아니 전주 생긴 방사 이 간대주가네 때라 전주 심바스 타고 미터. En realidad no haría falta, si fuese únicamente un bodhisattva, no haría falta poner Mahasattva. Un bodhisattva es toda aquella persona que ya ha desarrollado bodhicitta. 다 전주 심바 첨보스 라인 심바 아니 배지 사토니 또만 무슨 또하니 가사들라 전주 심바 첨보로. Por lo tanto, ¿qué cualidad extra tiene un bodhisattva Mahasattva en comparación a un mero bodhisattva? Un bodhisattva Mahasattva no solamente ha desarrollado bodhicitta, sino que ha realizado la vacuidad directamente. 제가 전주 심바스라가 전주 심바스는 가르치도 전주 생기 개발했어. Un bodhisattva, ¿para qué desarrolla bodhicitta? 심바스 가르치도 개발해. 가르치도 토구요. ¿Cuál es el propósito de desarrollar bodhicitta? 제가 야다와 현대도 전주 생계의 현대도 야다와 저거 생계 토가 뒤비스. 다 딘데기 딘번인데기 아니 생지라 로 미시지라다 전주 생세로 La bodhicitta es el deseo de beneficiar a los demás, o más bien el deseo de, para beneficiar a los demás, alcanzar el perfecto estado de iluminación. Por lo tanto, vemos que la bodhicitta está dotada de dos aspiraciones: la aspiración de beneficiar a los demás y la aspiración de alcanzar la iluminación. Y la iluminación es para beneficiar a los demás. 딘데기 현대도 야다와 저거 전주 토가 되는게 생각지를 전주 쓰면서 다 첨부세에 가서는 안배 야 사토리 전주 쓰면서 첨부시는 되셔도 되고. Por lo tanto, la persona que ha desarrollado esta mente de la bodhicitta dotada de estas dos aspiraciones es un bodhisattva. Un bodhisattva Mahasattva es un bodhisattva que no solo ha desarrollado bodhicitta, sino que además, habiendo ya desarrollado la sabiduría que comprende la vacuidad, ha llegado a los bhumis, está ya en uno de los bhumis. ¿No? 전주 쓰면서 파바스, 그거 파바스에 수수기울살 린도 파바입니다. 파바스. 수수기울이 근데 파바입니다. 파바. 수수기울살 내가입니다. 파바스. Entonces, no solamente se llama Avalokiteshvara, Bodhisattva Mahasattva, sino que es un Arya. Entonces quiere decir que es un Bodhisattva porque ha entrado en el camino Vajrayana, quiere decir que ha desarrollado bodhicitta. 어디를 캐버도 파바입니다. Además, es un Arya, ¿por qué? Porque ha pasado de ser un ser ordinario a realizar la vacuidad directamente, que se realiza aquí, por eso he puesto así en rojo. A realizar la vacuidad directamente y es un ser Arya, por eso Arya Avalokiteshvara. Y es un Mahasattva porque está en uno de los bhumis, estos son los bhumis, y hay 10 bhumis. 파바. 수수기울이 파바스. 파바스. 제가 수수기울살에 파바는 이 파바의 토인 좀 봐. 또만이 무수도 떠들로 길게요. Por lo tanto, la palabra Arya o ser noble quiere decir alguien noble es alguien que está por encima de los seres comunes, de los ordinarios. ¿Por qué está por encima? Porque ha realizado la vacuidad directamente. En cuanto se realiza la vacuidad, que es en este momento de aquí, ya eres un ser noble. Antes de ese momento eres un ser ordinario. 제가 돈이 무수도 돈이 무수도 길을 깨보다 간사대 파바 쳐봐. 간사대 파바 쳐봐 송아 인자 대신이 파바 김대군조. Por lo tanto, una vez que se realiza la vacuidad directamente y no conceptualmente, te vuelves un ser Arya. Cuando eres un Arya Bodhisattva, alguien que está en el camino, cuando te vuelves un Arya Bodhisattva, a partir de este momento eres la joya de la Sangha. La joya de la Sangha empieza a partir de aquí. 뒤에는 토나토 그래. 토나면 내고서 너무 군다 숨 군주 숨 빠마리. En ese momento donde has realizado la vacuidad no conceptualmente, estás ya en el camino de la visión.
Cuando estás en el camino de la visión, quiere decir que has eliminado las aflicciones intelectualmente adquiridas. Específicamente se eliminan tres aflicciones intelectualmente adquiridas. O sea, has llegado a la cesación de tres aflicciones intelectualmente adquiridas. Haber llegado a esa cesación de esas tres aflicciones intelectualmente adquiridas es la joya del Dharma. La persona que ha llegado aquí, la persona en sí, es la joya de la Sangha. Eso que ha realizado con su mente es la joya del Dharma. Por lo tanto, la sabiduría que comprende la vacuidad en la mente de esa persona y la cesación de esas tres aflicciones intelectualmente adquiridas en la mente de esa persona es la joya del Dharma, mientras que la persona en sí es la joya de la Sangha, no cualquier joya de la Sangha, sino una joya de la Sangha Mahayana, porque está en el camino del Bodhisattva. ¿Y cuáles son esas tres aflicciones? Nyomo Sum, Kunda Nyomo Sum, Yora, Teso Karere. La visión dentro de las 6 aflicciones raíces están las visiones erróneas. Sería la visión de la transición, de la colección transitoria, la de aferrarse a la ética errónea como ética positiva, como ética buena, y la duda afligida. Están las 6 aflicciones raíces, pues ahí dentro están. ¿Lo veis entendido hoy? Hoy lo hemos explicado claro, ¿eh? Por eso cuando decimos tomo refugio en el Dharma, estamos tomando refugio en la realización de la persona que ha llegado allí, ahí es donde empieza lo verde. Por lo tanto, la joya del Dharma y la joya de la Sangha comienza a partir del camino de la visión. Y queda, esos son 2 joyas, joya del Dharma, joya de la Sangha. Queda una joya, ¿cuál es? Buda, Sangye. ¿Eso dónde está? Lo que sí, ¿no? Aquí. Ahí está Buda. Entonces, hemos ya identificado dónde están, qué son cada una de las 3 joyas. Por lo tanto, es por eso que esas 3 joyas, como han llegado al camino de la visión, tienen el poder de protegernos de todo el sufrimiento de la existencia cíclica. ¿Por qué? Porque la persona, la practicante que haya llegado aquí, hemos visto que ha abandonado esas 3 aflicciones conceptualmente adquiridas. Y es por eso que puede proteger a otros seres que todavía no hayan conseguido llegar a ese nivel. Tienen el poder, están dotados de ese poder de protegernos. Pero un ser que no haya abandonado las aflicciones, ¿cómo nos va a poder proteger si tiene las mismas aflicciones que nosotros? Por eso las 3 joyas tienen que ser joyas que hayan abandonado alguna de las aflicciones, que hayan podido eliminar las aflicciones, si no, no nos pueden proteger.
지금 다 되나 야지네 동반이 무수도 떠와 수수 지원이 해봐도 파봤나? 파봐. Por eso Avalokiteshvara, enfrente de la palabra Avalokiteshvara está Arya, es noble. ¿Por qué? Porque está por encima de los seres ordinarios. ¿Por qué está por encima? Porque ya ha realizado la vacuidad. Y alguien que haya realizado la vacuidad es un ser noble. Sin embargo, Shariputra sigue estando aquí, es un arhat del camino de los oyentes, mientras que Avalokiteshvara está aquí, en el 10º bhumi del camino de los bodhisattvas. Eso quiere decir que si Shariputra está en el vehículo Hinayana, que está aquí arriba, quiere decir que no ha desarrollado bodhicitta todavía, esa es la diferencia. Que para entrar aquí hay que desarrollar bodhicitta, los que entran aquí no tienen que desarrollar bodhicitta. Shariputra, si ha superado esta barrera de aquí, quiere decir que ha eliminado las aflicciones, ha realizado la vacuidad. Pero puesto que no ha entrado aquí todavía, quiere decir que no ha desarrollado bodhicitta. Y si no ha desarrollado bodhicitta, lo que se ha hecho es eliminado los oscurecimientos aflictivos al realizar la vacuidad, pero todavía no ha eliminado los oscurecimientos cognitivos, puesto que no ha desarrollado bodhicitta. Es Arya también, Shariputra. Shariputra, Pavara. Sí. Sí, alguien que es un arhat necesariamente es un Arya. O sea, alguien que es un destructor del enemigo necesariamente es un noble. Por lo tanto, Shariputra es joya de la sangha. Porque ha desarrollado en su mente la cesación de haber eliminado las aflicciones. Eso quiere decir que en su mente está la joya del Dharma. Creo que nos hemos liado y nos hemos pasado de tiempo, así que lo vamos a dejar aquí. Se podría decir que Shariputra es la joya de la sangha, Avalokiteshvara es la joya del Dharma y Buda la joya del Buda. Shariputra, 그래서 겐둥기 콘초 제 람난 지리레스 안에 제시 추기 콘초 제 람난 지리레스 Avalokiteshvara es una persona, entonces no puede ser la joya del Dharma. Shariputra es la joya de la sangha del vehículo Hinayana. Mientras que Avalokiteshvara, aunque la realidad es un Buda, en ese momento específico era un Arya Bodhisattva, o sea, la joya de la sangha Mahayana. Lo dejamos aquí que se nos está haciendo. Mañana seguimos leyendo. Rinpoche, Magye Pana, Kyegyuchi, Kyevanyamba, Mengayam, Kone Bondu, Kerwarasho. Rinpoche, Magye Pana, Kyegyuchi, Kyevanyamba, Mengayam, Kone Bondu, Kerwarasho. Shenkandir, Bentande, Wamalu, Tuvene, Chere, Shiwa, Desi, Yasoji, Shabe, Site, Patu, Tengyuruti, Jedar, Kempadam, Kusambo, Deya, Deshite, Reda, Kunje, Jesu, Talochi, Rewa, Dida, Tanche, Radu, Yewa, Tanche, Ki, Noa, Rana, Shadu, Mabade, Dewe, Chawa, Dikukya, Shabo, Chishi, Ratu, Mabade. Vaya, está muy bien.